Bien. ¿Sí? Vamos a comenzar de una vez. Somos el equipo 3 y vamos a hablar sobre la materia de legislación aduanera. Siguiente, por favor. Introducción. No escucho el sonido. Creo que tienes que prender el micrófono, Mike. Lo siento. Aduanero, al controlar la entrada y salida de mercancías. Ahora sí. Al territorio nacional o internacional, tanto las obligaciones como los derechos. También tomando en cuenta los inicios de la aduana en la historia. Siguiente, por favor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental de un Estado soberano establecida o aceptada como guía para su gobernación. La Constitución fija los límites de las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno. También garantiza al pueblo determinados derechos. Tenemos algunos artículos relacionados que se muestran aquí. Tratados internacionales en materia aduanal. ¿Qué son los tratados? Son acuerdos internacionales por el cual un Estado o una organización internacional asume obligaciones y adquiere derechos ante otros en el ámbito de derecho internacional. El más importante es el Tratado de Libre Comercio. Es un acuerdo comercial vinculante que suscribe 2 o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias. El Código Fiscal de la Federación es un ordenamiento jurídico de observancia federal que establece conceptos y procedimientos para la obtención de ingresos fiscales, establece la forma en que se ejecutará la resolución fiscal, los recursos administrativos, regula además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna laguna o duplicidad en Ley aduanera y reglamento. Es una circunscripción territorial para entrar o salir de un país. La aduana se encarga de controlar a las personas que entran en el país. En cualquier país, las aduanas regulan y controlan qué productos están prohibidos, qué productos violan una norma, cuáles son los procedimientos para entrar o salir de un país. En ley aduanera y reglamento, sus generalidades de la aduana. Contribuciones y cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Los impuestos aduaneros son aquellas contribuciones que deben abandonarse en las aduanas cuando ingresan o salen productos del país. Regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior. Son herramientas o reglas utilizadas para la administración pública para controlar la entrada, salidas, circulación, tránsito de mercancías de comercio exterior. Regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son un conjunto de operaciones orientadas a dar un destino aduanero específico a una mercancía en base a la declaración que el interesado presente. En la Ley de Comercio Exterior y el reglamento, tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, proporcionar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional y contribuir al bienestar de la población. Tenemos algunos artículos relacionados, los cuales yo voy a decir que es el artículo 9 y el artículo 12. En el artículo 9 nos habla sobre el origen de las mercancías. Esto se refiere al marcado de país de origen. En el artículo 12 se refiere a los aranceles, los cuales conocemos como ad valorem, específicos y mixtos. Siguiente, por favor. También tenemos la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y Tarifa. En estos son básicamente las normativas relativas al comercio exterior, es decir, que de igual manera regulan la entrada y la salida en el territorio nacional.
de mercancías, así como los medios de transporte, el despacho aduanero y los actos relacionados con el comercio internacional. Aquí tenemos tres componentes, los cuales se refieren que es la nomenclatura o código del sistema armonizado, códigos aranceles y la descripción por pagar. Siguiente, por favor. Regla de carácter general en materia de comercio exterior y sus anexos. Son lineamientos establecidos por la autoridad aduanera y el gobierno federal para indicar qué, cómo, cuándo, dónde y con quién debes realizar tus operaciones de comercio para hacerlas transparentes tus actividades en la aduana. Yo les voy a hablar acerca del SAT. El SAT es el Servicio de Administración Tributaria y el SAT se encarga principalmente de la recaudación de impuestos en México, así como de facilitar e incentivar a los ciudadanos a cumplir voluntariamente con el pago de tributos. También les voy a hablar acerca de los acuerdos y decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. La ley aduanera es el ordenamiento con mayor importancia para el sistema aduanero mexicano, mismo que regula la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transporten o conducen. Diagrama legislativo de comercio exterior. Evento 1. De determinación fecha de entrega de mercancías. Artículo 56 de la ley aduanera. La de fondeo y cuando no se realice la de amarre o atraque de la embarcación, en la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. A. De arribo de la aeronave que las transporta al primer aeropuerto nacional. Evento 2. Depósito ante la aduana. Artículo 23 de la ley aduanera. Las mercancías quedarán en el depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados. Evento 3. Reconocimiento previo. Artículo 42. El agente aduanal que va a formular el pedimento ignora las características de las mercancías del depósito ante la aduana, podrá examinarlas para este efecto. Evento 3. Reconocimiento previo. Evento 4. La elaboración del pedimento. Importación, importador. Artículo 36. La ley aduanera. Artículos 54, 90, 91, 51, 63, 64, 79, 80 y 81 de la ley aduanera. Yo les voy a hablar un poco de la historia de la función de la aduana. Las aduanas existieron en todos los pueblos de la antigüedad según la importancia del comercio de cada ciudad, con la finalidad de controlar la entrada y salida de mercancías como forma de recaudar fondos. La idea proteccionista llegó a Inglaterra con Cromwell y a Francia con Colbert. La idea proteccionista era asegurar el desarrollo de la industria nacional, protegiéndola contra la concurrencia extranjera. Existen diferentes tipos de aduana. Existen las aduanas fronterizas, marítimas e interiores. Tenemos 19 aduanas en la frontera norte y 2 en la frontera sur del país. Existen las aduanas marítimas, que son 17 aduanas marítimas y se encuentran todas en zonas portuarias. Las interiores, que existen 11 interiores y se encuentran cerca de los centros de producción y distribución. Son aquellas que por la cantidad de operaciones de comercio y para facilitar el cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera. En total tenemos un total de 49 aduanas, 243 puntos de revisión y 60 salas internacionales. El despacho aduanal es el permiso documentado para pasar por la aduana que una autoridad aduanera nacional concede a los bienes importados para que puedan ingresar al país o que se concede a los bienes que se van a exportar para que puedan salir de la nación. Cada puerto en cada país del mundo hace que la mercancía tenga que pasar a través de un proceso de despacho aduanero. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los regímenes aduaneros. En este tenemos 6 regímenes, el cual es el régimen definitivo, el régimen temporal, el cual es importación y exportación en ambos dos. En el régimen definitivo, es en el artículo 95 de la ley aduanera. En este régimen, la mercancía sale de una nación y permanece en el extranjero por tiempo indefinido. Y en el régimen temporal se refiere a la entrada al país de mercancías para permanecer en él
por tiempo limitado y con una finalidad específica. Tenemos el sistema de automatización aduanal integral. Este es un sistema de cómputo diseñado para la elaboración y validación de pedimentos de importación, exportación, embarque parcial, complementarios, consolidados, tránsito, rectificaciones y extracción, en otros, el cual permite a los agentes y apoderados aduanales cumplir con todos los lineamientos establecidos para el despacho de las mercancías. Pedimento de documentos anexos. El pedimento es un documento en el cual se solicita a la autoridad aduanera se le permite la introducción o extracción de una mercancía al territorio nacional. Cumple con la función de declarar impuestos de comercio exterior. El pedimento se debe manifestar sobre la mercancía, la descripción técnica y comercial, origen, clasificación arancelaria, monto de contribuciones y cuotas compensatorias, régimen aduanero al que se someta. El pedimento consolidado permite a los importadores o exportadores frecuentes el despacho aduanal de sus mercancías, presentando únicamente facturas o listas de facturas al sistema automatizado, sin necesidad de pago de impuestos al comercio exterior y otras contribuciones. Los Incoterms son un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan el uso de empresas con contratos de compraventa de mercancías. Existen 2 tipos, los que son de cualquier tipo de transporte y los marítimos, pero en ambos se llega a un acuerdo de qué gastos trae el comprador y partes en común. Función del agente aduanal es una persona física que tiene las facultades para realizar el despacho de mercancías para la exportación e importación, además de los diferentes regímenes aduaneros. Y solo apoyan y asesoran a cualquier persona. El apoderado aduanal apoya y asesora a empresas y su trabajo es el mismo, solo que solo pueden realizar actividades de comercio exterior. El dictaminador aduanal es la persona física que obtiene la debida autorización de la Secretaría de Hacienda para dictaminar los reconocimientos aduaneros del segundo reconocimiento. Y el representante aduanal es un profesionista que ejerce el despacho de mercancías, pero sin la necesidad de contar con una patente. Aranceles. ¿Qué es un arancel? Se denomina arancel al impuesto que se cobra al importador a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar a un país. Cada país clasifica los productos de fracciones arancelarias y así determina a cuánto asciende el pago que se debe hacer para que las mercancías entren al país. Los aranceles en la industria textil y en el calzado son uno de los aranceles más elevados aplicados por México, procedentes de China, que eran más de 500% de su valor original. Esto provocó que dichos artículos ingresaran a México de contrabando, provocando un fuerte daño a la industria nacional. Restricciones y regulaciones no arancelarias. Las barreras no arancelarias son las medidas establecidas por el gobierno para controlar el flujo de mercancías en los países, sean para proteger la planta productiva y la economía nacionales. Las restricciones o regulaciones no arancelarias son todos los requerimientos que un país aplica en la importación de mercancías a su país, además del tratamiento arancelario. Las restricciones o regulaciones no arancelarias son 2 clases: las cuantitativas, permisos de importación o exportación, cuotas, precios oficiales, impuestos antidoping, impuestos compensatorios. Las no cuantitativas son las regulaciones sanitarias, requisitos de empaque, regulaciones de toxicidad, marca de origen, normas técnicas, requisitos de etiquetado, normas de calidad y regulaciones ecológicas. Cuotas compensatorias es un monto monetario que iguala el precio de un producto extranjero con uno nacional. Incluso lo pueden poner por encima del precio del producto nacional.
Esta medida se impone a productos que entran al país por medio de una acción denominada práctica desleal. El país de origen de la mercancía es el documento que probará el país o región de donde es originaria la mercancía y, claro, será la base para obtener una preferencia arancelaria. Clasificación arancelaria. Esta consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le corresponde dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. La fracción arancelaria se identifica con una serie de números que se leen de izquierda a derecha por pares. Los primeros dos indican el capítulo, los siguientes la partida, los otros dos la subpartida y los restantes determinan el arancel. Este designa el PIB que se trate a efecto a tasar. Valor de mercancía. Se basa en el criterio simple y equitativo que tiene en cuenta las políticas comerciales de todos los países, con la finalidad de obtener impuestos y brindar un nivel de protección a la industria nacional y a los importadores que actúan de buena fe, para garantizar la competencia entre mercancías extranjeras nacionales de cada país. A continuación les vamos a hablar sobre la LIGE, la Ley de Impuestos Generales. Ibas tú, pero bueno. Yo les voy a explicar el ejemplo, que es el de la llave para tubo, en la cual coloquialmente se conoce como perico. Esto se refiere a que tenemos que identificar las mercancías. La clasificación se lee de izquierda a derecha, la cual tenemos como capítulo, partida, subpartida y fracción. En el capítulo es de 1 a 2, partida es de 3 a 4, subpartida 5 a 6 y fracción arancelaria de 7 a 8. Los primeros 6 dígitos de la clasificación deben ser idénticos para todos los países miembros de la OMA, o sea, la Organización Mundial de las Aduanas. Les voy a hablar sobre las reglas generales y complementarias. Primera, se clasifica por partidas o subpartidas, notas de sección o capítulo. Los capítulos, ya que son los títulos de las secciones que tienen un indicativo. Segunda, cualquier referencia a un artículo incompleto o sin terminar, siempre que esté presente la esencia del artículo. Cualquier referencia a una materia en una partida denominada alcanza dicha materia, incluso mezclada o asociada a otra materia. Tercera, la partida con descripción específica tendrá prioridad en el balance más genérico. Productos o compuestos, la materia prima que le da al producto el carácter esencial. Cuando no se puede clasificar por lo anterior, se clasifica en la última partida por orden de numeración. Cuarta, las mercancías no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores. Se clasifican en partidas que comprendan a las de mayor analogía. Quinta, los estuches se clasifican con dichos artículos. La regla anterior no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. Sexta, la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está denominada legalmente por los textos de subpartidas y notas, así como mutatis mutandis. Complementarias. Las reglas generales para la interpretación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable a la misma dentro de la subpartida que le corresponde y estarán formadas por un código de 8 dígitos de la siguiente forma. El capítulo es identificado por los 2 primeros dígitos, ordenados de forma progresiva, del 1 al 98. El código de partida se forma por los dígitos del capítulo, seguidos de un tercer dígito, ordenados de forma progresiva. La subpartida se forma por los 4
4 dígitos de la partida adicionados a un quinto y sexto dígito, separados por las partidas por medio de un punto. Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen cada uno con 1 o 2 guiones, respectivamente, excepto aquellos códigos numéricos de subpartida, se presentan con ceros. Yo les voy a hablar acerca de las notas explicativas, y estas son herramientas esenciales para la clasificación de mercancías junto con las reglas de clasificación dentro de la nomenclatura arancelaria. Tienen el mismo valor jurídico que el texto de las partidas y subpartidas al ser como una prolongación de estas. Tienen como misión específica concretar el contenido y límites de cada subpartida, partida, grupo de subpartida, capítulo o sección que consigue definiendo los productos y relacionando los que se incluyen y los que se excluyen. Sección 11 de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, materiales textiles y su manufactura. La sección 11 se refiere al conjunto de materias primas de la industria textil como seda, lana, lino, yute, papel algodón, fibra sintética o artificial, productos semi-manufacturados, hilados y tejidos, y se divide en 3 partes. La primera, materia constitutiva, que tiene sintético y artificial, son del capítulo 50 al 55. Especiales son alfombras, tules, tejidos impregnados, del capítulo 56 al 60. Y el tercero son confecciones, del capítulo 61 al 63. Bueno, la conclusión que llegamos sobre la legislación aduanera es importante el funcionamiento que se desempeña en las aduanas, en la cuya finalidad primordial es de controlar el paso de mercancías nacionales o extranjeras para poder obtener un resultado de una economía más estable. Y también tomando en cuenta cómo el ingeniero textil puede desempeñar ciertas áreas en las aduanas. Gracias por su atención. Gracias, ingenieros. ¿Ya terminaron de grabar? Sí, profe.